Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass. Cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama porque soy una business. Hola chicas, hola a todas. Hola Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí otra vez. Hola. Bueno, ya se va conectando gente, estamos viendo por ahí. Qué bien. Avisarnos, decirnos si se escucha todo bien, si se ve Olina. bien. Aquí todas las femereñas aquí apoyando. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Mira un compañero. Hola, Pep. Hola, Pep. Perfecto. ¿Se escucha todo bien? Muy bien. Qué bien. Feminista infernal, me encanta. Suena bien, suena bien. Todo perfecto, qué bien, genial. Bueno, pues nada, ya hemos aplaudido todos y todas. Ya había aplaudido, genial. Yo como vivo aquí en la huerta y me pilla lejos, pues escucho así. Yo tengo un disc jockey en la calle. Pues ahora aprovecha y pone música un rato. Sí, ¿eh? Tenéis conciertos por ahí. Más o menos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleva el confinamiento? Bueno, pues esta semana pasada empecé a salir un poco para ir al trabajo, pero poca cosa porque lo estamos haciendo todo online y por videollamadas y demás. Supongo que un poco como todo el mundo, ¿no? Alucinando, porque es como a veces un poco surrealista, ¿no? Salir a la calle y verlo todo cerrado, que no haya nadie, todo el mundo con mascarillas. Es una situación extraña y como muy novedosa. Claro, no me pasa nada parecido. Claro, triste pues porque echas de menos a la gente y más que nunca cuando ya llevas, pues yo me encerré antes porque yo tuve contacto con un familiar que dio positivo y me encerré antes por prevención. Entonces yo es que llevo 40 y pico días ya encerrada, ¿sabes? Llevaba a salir la semana, ya te digo, esa semana, pero cansada así un poco. Claro, y también con la incertidumbre, ¿no? Que dices, no sabemos tampoco qué va a pasar, está todo el mundo ahí con ese clima de duda y al final eso también pues a uno le afecta también mucho. Sí, sobre todo la pérdida de las personas mayores, ¿no? Que son fuente de sabiduría y que son súper imprescindibles para que la sociedad avance, para la memoria, para el recuerdo de tantas cosas y que se hayan ido tantos de golpe y así de esa manera también, ¿no? Es muy triste. Yo sinceramente creo que tenemos que luego elaborar todo esto. Claro. Pero bueno, intentando sobreponernos también, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues explorando las nuevas tecnologías, porque yo tampoco era mucho de Instagram. Claro, estamos todos aprendiendo, no nos queda otra. No queda otra. Claro. Nosotros también en marzo teníamos todas las actividades que teníamos planeadas, lo tuvimos que cancelar todo y dijimos, pues hay que reinventarse, ahora todo está en las redes, pues para las redes. Sí, no, está clarísimo. Bueno, pues no sé, si queréis empezamos ya, no sé cuánta gente hay conectada, yo veo ahí mensajes de gente que se está uniendo y yo creo que podemos arrancar, ¿no? Sí, 20 y pico personas me pone ahí arriba. Justo ahí lo tienes. Sí, perfecto. Vamos ahí arrancando y luego si alguien se pierde un trozo, pues que como lo subimos a YouTube, pues nada, que le echen un vistazo. Bueno, Sonia, lo primero de todo sería que te presentaras, ¿no? Entonces nos gustaría saber quién es Sonia Vivas y cómo te defines a ti misma. Bueno, pues yo soy una mujer que he sido policía 14 años, que soy feminista, que soy demócrata y de izquierdas y que de repente, pues, por hacer lo correcto, digamos que de alguna manera se me empezó a conocer, ¿no? Porque tampoco es que yo haya hecho nada que no estuviera obligada a hacer, en el sentido de que, bueno, yo denuncié una serie de irregularidades dentro de la policía y la reacción de la propia institución policial pues fue un poco la que me puso en el candelero, por así decirlo, ¿no? Porque es todo como un poco inexplicable, pero en realidad no he hecho nada que no debiera hacer o nada novedoso, ¿sabes? Simplemente lo novedoso en este país a veces es precisamente hacer lo correcto, ¿no? Exactamente.
O sea que un poco eso. Y nada, y una mujer normal que hace una retransmisión desde la cocina, ¿sabes? Como cualquier otra, ¿no? Cualquiera podría ponerse aquí a... Que, bueno, queríamos hablar de muchos temas, ¿no?, que vamos a abordar, y lo primero de todo es, al final, queremos hablar de feminismo, ¿no?, y estamos en una situación de confinamiento, ¿no?, de estar en casa y de no saber muy bien qué está pasando. Hace unos días publicaste un vídeo de la República Feminista de mi casa, ¿no?, en el que explicaba muy bien por qué el feminismo es tan necesario ahora, ¿no?, que hay... Parece que ahora, o sea, es cierto que lo más importante ahora mismo es la lucha contra el coronavirus, pero hay más cosas y ahora mismo el feminismo también es muy necesario. ¿Podrías explicar por qué es tan necesario ahora el feminismo? Bueno, pues porque nos han dicho durante demasiadas veces a lo largo de la historia las mujeres que nuestra lucha venía después y que había cosas más importantes que nuestra lucha, cuando lo que está demostrando el coronavirus de nuevo es que el feminismo, que busca la igualdad, es el cambio de paradigma necesario. Es decir, es un cambio en el sistema político, en la manera de pensar y en la manera de concebir la vida, que pone la vida y a la gente en el centro. Y eso lo hace el feminismo, no lo hace el capitalismo, y menos el capitalismo salvaje en el que vivimos todas y todos. Entonces, claro, cuando nos dicen, bueno, es que ahora no hay que hablar de feminismo, es como decir que no hay que hablar de lo importante que es poner la vida en el centro, señalar los cuidados y el sostener la vida, que es lo que hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia de manera gratuita, y que además encima hemos pagado un alto precio por ello, pues porque son profesiones que no están valoradas socialmente ni económicamente tampoco, muchas veces precarizadas, y que los hombres que las han desarrollado también de alguna manera han sido estigmatizados, pues porque es mejor un ingeniero que un enfermero, ¿no? Y esto claro, es una profesión femenina, ¿no? Es como que... Claro, pero es que, o sea, hemos feminizado profesiones en función de lo que pensamos que tiene que hacer el rol social de cada uno. Y esas profesiones, precisamente feminizadas, son las que ponen la vida en el centro y son las que están demostrando que están, digamos, en primera línea. Como explicaba, pues las farmacéuticas, las psicólogas, o sea, esos altos porcentajes de mujeres en esas profesiones. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca a eso, porque pensar que ahora no hay que hablar de feminismo y que hay que hablar de luchar contra el coronavirus, no tiene sentido. Hay que luchar contra el coronavirus, lógicamente, desde un planteamiento feminista que pone la vida en el centro, no desde un planteamiento de, como decían el otro día en la televisión francesa, ir a hacer prácticas con los negros africanos para inocularles el virus a ver qué pasa, ¿no? O sea, el feminismo nunca toleraría algo así, porque el feminismo busca la igualdad entre los seres humanos, igual al hombre y a la mujer. Y, lógicamente, hay que hacer un planteamiento más feminista que nunca. No puede suceder. No puede suceder lo que está sucediendo, que se ponga sobre la mesa el ir a hacer pruebas a África. Bueno, pues porque como allí se van a morir un montón, ¿no?, en la televisión pública decir esto. No sé, se confunde y se reduce al hecho de luchar para que no nos violen o para que no nos maltraten. No, eso es una parte de la lucha. Pero nosotras lo que queremos es la igualdad. No solamente que nos peguen, no nos maten y poder ganar lo mismo en el trabajo que ellos. No, queremos otras cosas. Queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad igual. El feminismo es antifascista. Por lo tanto, rompe y resquebraja el sistema en el que vivimos, y eso es lo que molesta. No, en realidad al sistema no le molesta que nosotras queramos ser iguales. Le molesta al sistema que nosotras, en esa lucha por ser iguales, fracturemos el sistema entero y lo redistribuyamos de manera distinta, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, claro que hay que hablar de feminismo más que nunca. Estoy de acuerdo. Además, que el feminismo no es solamente violencia de género, violencia sexual, que también, pero es la lucha al final por la desigualdad estructural que existe entre el hombre y la mujer, y eso pues claramente hay que cambiarlo, ¿no? Sí, porque seguramente si se van a África a hacer pruebas, pues acabarán haciendo pruebas con las personas pobres, y probablemente de las pobres, pues normalmente las mujeres, ¿no?, que somos el 90 y pico % de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, y la pobreza está feminizada. Entonces volvemos otra vez al paradigma de que siempre somos nosotras. Yo creo que más feminismo que nunca, ahora más que nunca. Y ya nos han dicho demasiadas veces que no tocaba, que había otras luchas por delante, no es verdad.
Claro, ahora mismo solamente quieren mencionar el feminismo para echarle la culpa, ¿no?, por el 8M y la propagación del virus. Eso es para lo único que se... Porque no tienen ni idea de lo que es el feminismo, y lo quieren saber tampoco, porque saber lo que es el feminismo les hace bajar de su privilegio y no quieren. Claro. El día de las manifestaciones feministas hubo 1000 eventos también esa semana. Claro, y que se dice que el virus incluso pudo entrar antes, incluso en febrero, ¿no? Al final es que es absurdo, es una forma de desmontar un movimiento entero de una manera que no tiene ningún sentido. Pero es criminalizar todo el rato el feminismo como claro. Claro, para que más que se vea como algo necesario, que se vea como que somos 4 locas, que estamos gritando en la calle y que lo estamos desmoronando todo, ¿no? Y todo el mundo sabe que no somos 4 y que no estamos locas. Esto antes a lo mejor colaba más, pues porque tampoco había como ahora tantos medios de comunicación que nos están ayudando, así como también son negativos para según qué cosas, nos están ayudando mucho también incluso a estar hermanadas con hermanas y compañeras de otros países. Y la lucha es global y eso es muy bueno. Pero no somos ni 4 ni estamos locas. Y eso es lo que les da miedo. Si no, no hablarían de nosotras y no estarían todo el rato intentándonos criminalizar. Cada vez que nos atacan es un signo y un síntoma de que lo estamos haciendo súper bien. Entonces hay que seguir. Seguir para adelante. Estoy de acuerdo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo afecta el confinamiento a aquellas mujeres y menores que están viviendo con sus maltratadores o sus abusadores? Bueno, yo creo que los números que se están arrojando también por parte del Ministerio y demás están diciendo, por una parte, el Ministerio de Interior dice que ha bajado un 40% el número de denuncias y el Ministerio de Igualdad habla de que el número de atención 016 en las 2 primeras semanas de confinamiento hubo un 18,2% más de llamadas y las otras siguientes 2 semanas subió casi al 50% en llamadas, ¿no? Y creo que era de 20 correos electrónicos a 225 correos electrónicos pidiendo información. Esto significa que las mujeres, lógicamente, no están denunciando tanto su situación de violencia porque tienen miedo, porque es una situación dolorosa y en estado de alarma a ver dónde vas, y es un poco la sensación que tienen, y significa que están pidiendo ayuda pues para saber con qué recursos cuentan, y ahí es donde las instituciones lógicamente tienen que estar para dar esos recursos, porque la violencia no solamente se está produciendo como antes, sino que se está produciendo más. Acordaos el año pasado que en el 20 de septiembre se hizo una alerta feminista a nivel global, que ciudades como París o Bogotá se unieron a España, muchas ciudades de España, porque hubo hasta feminicidios triples. Fue un auténtico horror. Eso fue debido primero a que hay un clima de legitimación de la violencia contra nosotras, negándola. Es decir, hay unos partidos ultras y ultraderecha, o sea, ultra y ultra, porque ahí todos se reparten los roles y al final están diciendo lo mismo, de diferente manera, que están legitimando y están hablando a favor de los agresores, y eso está clarísimo. Por una parte tienen un apoyo social y un apoyo político los agresores, y luego además encima los meses estivales pues es peor. Hay un incremento porque están más tiempo juntos y el agresor pues ejerce mayor control sobre ella. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se producen las agresiones graves o los feminicidios? Cuando ella decide dejarlo y ya tiene hilado cómo lo va a hacer, o ha conseguido tener un núcleo de seguridad que la apoya para dar ese paso. Los feminicidios suceden ahí. No suceden los feminicidios cuando... O sea, le puede estar pegando palizas 20 años y no matarla nunca, porque no le da una paliza y se le va la mano, no. La mata porque ve que el objeto que controlaba se va y deja de ejercer ese control, y entonces acaba en un asesinato, ¿no? En un feminicidio. Ahí, en ese confinamiento, o sea, se junta el confinamiento, donde como los meses estivales, pero a la máxima potencia porque no se puede salir de casa, donde el agresor además se siente más soberano y más seguro de poder ejercer violencia porque sabe que ella se siente desprotegida y dónde vas a ir. Y luego además que hay ahora pues se habla a favor de los agresores. Negar la violencia sobre nosotras es legitimar que nos maten y que nos agredan y que nos violen y todo eso. Entonces, pues tienen un apoyo social, un partido al que votar, unos partidos que están ahí hablando a favor de ellos y diciendo que lo que nos hacen no existe. Y todo eso junto pues es el caldo de cultivo de que las mujeres estén en una situación ahora mismo muchísimo peor. En el año 2008, solamente aquí en la ciudad de Palma, se multiplicaron un 227% las peticiones de ayuda en la crisis económica, en el pico de crisis económica. Imaginaos lo que viene.
porque será la crisis económica, que no la hemos conocido igual, unido a toda la situación de alarma y de estar encerradas, con la moral comida, porque el agresor sabes que está constantemente ahí, y con una situación que los poderes públicos por eso tienen que dar ayuda y tienen que hacer de sostén, porque es que si no, no van a poder salir adelante. Es muy complicado. ¿Y cuáles son los recursos que están poniendo las instituciones para esta situación? Bueno, pues diferentes instituciones se están avanzando ya medidas también desde Madrid. El gobierno de coalición está sacando medidas para paliar todo lo que viene, y luego a nivel, por ejemplo, yo que estoy en el Ayuntamiento de Palma, pues moviendo partidas económicas para hacer ampliación del centro de acogida, para articular recursos luego formativos y poder tener pues acuerdos con empresas para que las contraten, porque sabemos que va a ser mucho más difícil que puedan tener un empleo que antes. Aquí en las islas además vivimos del turismo, ¿no? Y no sabemos si se va a poder abrir nada este verano. Entonces estamos todos también un poco como esperando a ver qué pasa y qué va sucediendo, porque es todo muy nuevo, y sobre todo muy en contacto también con compañeras que están en otros territorios para parir entre todas ideas, y sobre todo que ninguna mujer se quede fuera. Y todo el dinero, yo ya el dinero que tenía, porque yo soy regidora concejala también de LGTB, ya dije que toda la partida económica destinada a lo que iba a ser una fiesta o una reivindicación y tal se movía para el centro de acogida, y he desdotado toda esa partida, ¿no? Claro, más necesario al final. No, está clarísimo. Ahora mismo, o sea, de todo lo que llevo, lo más importante es que las mujeres no se queden fuera. Todo lo demás está en el aire, lo tengo muy claro. Y yo creo que está un poco, todo el mundo está un poco en eso, ¿no? Viendo esa necesidad ahí. Claro, al final lo que hay que tener es una visión lo más social que se pueda, ¿no? Al final pensar en la gente lo primero y ya lo demás viene después. Claro, porque además es que son mujeres y incluso, pues eso, ¿no? Pues, familias monoparentales, porque al separarse de los agresores quedan muchas veces ellas con los niños y las niñas, que, ojo, no hay que olvidar que también son víctimas de violencia. O la han sufrido directamente o han estado allí viendo cómo agredían a su madre, por lo tanto son víctimas también. Y lo dice el Código Penal, no lo digo yo. En la última reforma de 2015 los pusieron a los niños, que hasta entonces los niños no eran víctimas, aunque hubieran presenciado la mayor. Entonces, claro, al final de no haberte llevado un palo no significa que no tenga una herida emocional bastante fuerte, ¿no? De haber pasado por una situación como esa. Sí, creo que ha sido este año pasado que los metieron en la base de datos de hacer seguimiento a las víctimas y demás. Han contado con los menores ahora este año pasado, o sea que vamos muy por detrás de lo que... Quiero ser optimista porque vamos dando pasos hacia adelante, pero cuesta, porque hay un otro lado, hablando de política, no te puedes sustraer de la política, hay un otro lado que constantemente arrastra a la negación. Entonces, claro, es muy difícil que se construya el camino fácil, ¿no? Tendría que haber un acuerdo, o sea, es que con el tema de la violencia sobre nosotras tiene que haber un acuerdo entre todo el mundo, porque es que es una cosa que es innegable, es decir, es que tendría que haber un acuerdo unánime, no se puede negar la violencia que sufrimos, es que es una mujer cada 3 horas denuncia una agresión, estamos cerrando el año con 70 y 80 asesinadas, es una barbaridad. Negar eso... No es una opinión nuestra, al final es que es una realidad y es así. Claro. De hecho, una de las preguntas que queríamos hacerte tenía que ver con eso, ¿no? Con que hay ciertos partidos de la extrema derecha que dicen que la violencia no tiene género, o sea, que niegan directamente la violencia que nosotras denunciamos. Entonces, ¿cómo afecta esto a las mujeres? ¿Cómo no...? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, al final, el hecho de que nieguen esa violencia que existe, ¿cómo...? Me he quedado un poco pillada. Bueno, que se niegue la violencia. Yo tengo claro que con el tema de la violencia sobre nosotras solamente se puede estar de 2 maneras. Una es a favor de erradicarla y otra a favor de los agresores. El que se pone de lado está favoreciendo al agresor. Negar la violencia es hablar por boca de los maltratadores. Es decir, yo tengo claro que a ese partido ultra le votan los agresores machistas y los violadores. Exactamente. Así de claro. Y luego el otro partido cubren al final. Un partido que también es facha y que también que albergaba en su interior a estos señores y a estas señoras radicales que se han echado al monte, pues no dejan de ser parte de la misma cosa, ¿no? Y es una realidad, porque uno ha salido del interior del otro. Por lo tanto,
todos son la misma cosa, han venido a romper un poco la paz social y los consensos que se habían logrado durante 40 años de democracia, y en algún momento u otro volverán a fundirse en un abrazo eterno y volverán a ser lo que eran, que es que bueno, unos dicen una cosa de una manera más descafeinada y los otros la dicen de una manera más salvaje. Pero luego eso se traduce en políticas iguales. Las políticas son iguales, son políticas de si tú no hablas de los muertos en las cunetas, pero desdotas 0 euros, o sea, das 0 euros para abrir fosas, pues es que estás haciendo lo mismo. O sea, para mí que el partido ultra filonazi niegue incluso hable barbaridades de la memoria histórica y veje a todos esos demócratas y todos esos demócratas que están en cunetas, es grave, pero que tú dotes esa ley con 0 euros, pues es igual de grave, es incluso más, ¿no? Por lo tanto, es que son parte de lo mismo. O sea, están hablando, se han repartido los roles, han cogido la derecha, la han fraccionado entre los ultras, los más moderados, el centro, como lo quieras llamar, y luego unos que ya no pintan nada, y están un poco ahí diciendo lo mismo de diferentes maneras para llegar a todo un público que no se identifica con la izquierda, ¿no? O que la izquierda no la acaba de ver, o que de alguna manera tiene una resistencia ahí, o no le tiene una idea también que puede ser equivocada de la izquierda. O sea, es una forma de tener varios tonos. Sí, de ganar una cosa. Son la misma cosa. Yo lo pienso así, y de hecho, vamos, es que con el tema de memoria histórica se ve muy claro, ¿no? Total. Bueno, hablando de lo que hablábamos antes de la violencia machista, que no hemos oído un poquillo del tema, pero no pasa nada, yo quería saber cuál es el protocolo que se activa cuando una mujer denuncia, ¿no? Porque se habla mucho de la pérdida de la presunción de inocencia del hombre, se habla de muchas cosas. O sea, ¿cuál es el protocolo exacto cuando una mujer denuncia una situación de violencia de género? ¿El protocolo en el sentido policial te refieres? Sí, o sea, ¿qué pasa después de que una mujer denuncie? Pues cuando una mujer denuncia una violencia machista, se procede a la detención del varón. No porque ella lo diga, sino porque hay una llamada, hay un estado de ánimo, muchas veces entras dentro del domicilio y hay cosas rotas, los niños están debajo de una mesa. O sea, la violencia, así como la quieren poner en cuestión, las situaciones de violencia, cuando las vives, son muy claras y muy evidentes. Generalmente, no hay dudas. Yo he estado 14 años en servicio activo y lo tengo clarísimo. Es decir, una violencia es evidente y además muchas veces ella no quiere denunciar porque incluso ella no es la que ha llamado, ¿no? O golpes evidentes, ya hay denuncias previas, los vecinos te cuentan cosas, o sea, no es que de repente una mujer venga y diga me ha pegado un bofetón, eso nunca sucede. Una mujer cuando interpone una denuncia por violencia lleva muchísimos años sufriendo diferentes tipos de violencia, primero psicológica, luego económica, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es para nada como hacer ver, ¿no? De que una mujer dice me ha dado un bofetón y ya está y va detenido. No, eso no es así, eso no sucede así. Una mujer que tiene una convivencia con un hombre, muchas veces, además es que a mí me ha pasado muchas veces estar recogiendo la denuncia a ella, mujeres llorando, lo único que te preguntan es cómo está él, qué le va a pasar a él. En lugar de preocuparse por la propia situación, te preguntan por la situación de él, porque se sienten culpables. Claro, es una de culpabilidad, ¿no? Que tiene. Sí, tú lo ves, es decir, es que no te pueden engañar. O sea, tú estás viendo que esa mujer está más preocupada por lo que él va a afrontar, que probablemente es que el juez le diga que no se acerque y que lo mande a su casa, y no te pregunta por su propio proceso, qué va a pasar conmigo, dónde voy a ir, o sea, no, están todo el rato preguntando por él. Y cuando bajas al calabozo, él lo único que hace es culparla a ella y decir que es mentira. Entonces, cuando tú ves eso, y esa misma historia repetida constantemente, no hay ninguna duda de que ha habido un episodio de violencia. Y como digo, generalmente pues hay marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de que te da un empujón y vas a la cárcel es una mentira y para nada es cierto. Es verdad que el tema de la violencia psicológica es más difícil de demostrar, claro, porque afortunadamente pues tenemos el testimonio de la mujer, no penséis que vale tanto, ¿eh? O sea, se tiene que saturar la prueba también y tiene que haber como pues familiares, gente que haya vivido según qué situaciones y quiera ir a declarar, mensajes de teléfono, WhatsApp, etcétera, audios.
O sea, no es tan sencillo, esto que parece que dicen que no es verdad. Si fuera tan sencillo y de verdad todas las agresiones y todas las violencias que cometen hacia nosotras se juzgaran, estarían todos en la cárcel, la mayoría de ellos. Estamos rodeadas de señores maltratadores, que nos maltratan en el trabajo, que nos maltratan cuando vamos conduciendo por ahí, cometemos a lo mejor una pequeña infracción y nos gritan, nos insultan, nos llaman putas. O sea, si todos esos señores machunos, machistas, ególatras, que están todo el rato haciéndonos daño y maltratándonos de mil maneras, tuvieran que ser juzgados, las calles serían nuestras, hermanas, desafortunadamente. Además, de verdad, que el maltratador no es un enfermo, no es un hombre aislado que no es un hombre y que todos los hombres somos buenos y que hay solo unos pocos que están enfermos, ¿no? Que hay nuestros propios padres, nuestros familiares cercanos, que es que lo hace sin darse cuenta, bueno, pero lo hace. Da igual, si se da cuenta o no se da cuenta, el resultado es que ha ejercido una violencia sobre ti, acosos en el trabajo, bromas de mal gusto, o sea, etcétera, etcétera. Súmale ahí, yo creo que a nivel de violencias sexuales, ¿a quién no le ha pasado que algún señor se haya hecho una paja cuando ella tiene 10 años y te ha venido y te lo ha enseñado? O sea, ha realizado un punto, porque yo creo que nos ha pasado a todas. Sí, o sea, a psicópata por metro cuadrado. Claro. Yo creo que todas las mujeres al final o nos ha pasado o conocemos a alguna mujer a la que le haya pasado una situación de violencia con un hombre, pero luego o sea, los hombres no tienen amigos violadores, ni tienen amigos maltratadores, ni conocen a ningún maltratador, ¿sabes? O sea, fíjate, ¿no? En fin. Ahí hay un problema, pues eso, en la construcción de la masculinidad, ¿no? De cómo se deconstruye eso. Afortunadamente hay muchos hombres ya que escriben mucho. ¿Cómo? Que se normaliza muchas veces la violencia, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que... Es que entré en una discoteca y me tocaron el culo y ahí hay tíos que te dicen, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y tú te tienes que quedar diciendo, bueno, pues, ¿y qué? O sea, yo tengo que aguantar que un tío me toque el culo al entrar a la discoteca y no es para tanto. Pues no, claro, no es así. A veces lo difícil es visibilizar esa violencia. Que si estás ebria y te vas para tu casa, a lo mejor te sigue. Claro. Claro, es que el tema es un temazo. Y que hay en la masculinidad de un hombre que le da igual tener acceso carnal a una mujer que a lo mejor está sucia, inconsciente, que no se encuentra bien, que sabe que no, él sabe y es consciente que no quiere. Y a la mujer le da igual. Le da igual, o sea, él va a lo que va a aprovecharse y ya está. No ni nada, o sea, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se construye al hombre socialmente para que eso pase? Porque yo soy lesbiana, yo tengo relaciones con mujeres y te aseguro que dice mucho de esa construcción. O sea, yo siempre he tenido muy claro cuando una mujer ha querido tener relaciones conmigo y cuando no. Nunca me he equivocado, nunca me he sobrepasado y no me he dado cuenta, ojo. Entonces, no tan claro, yo no entiendo muchas veces por qué los hombres no lo tienen tan claro. Y eso es algo que tienen que descubrir ellos, de qué es lo que hay en su masculinidad, qué es lo que les han dicho de siempre, que se lo han creído, que pueden hacer lo que quieren, que un no es un sí velado, que pueden seguir insistiendo hasta conseguir el sí porque eso está bien, o sea, ¿qué hay ahí, no? Y que la falta de amor propio que se tienen a sí mismos para estar con una persona cuando esa persona no quiere estar con ellos. No sé, es todo muy por descubrir y tienen que ser los que aporten su relato de todo eso, ¿no? Y empiecen a contarnos un poco también para que entendamos cómo les hemos educado, porque al final esto es una cosa que es social. Claro, exactamente. O sea, no se puede culpar a una sola persona, al final es el conjunto de las personas, cómo se construye. Claro. A lo mejor tú te preocupas mucho de educar a tu hijo en igualdad, pero luego en el colegio pues te viene con unas cosas que tú no las comprendes, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues ahí está el caldo de cultivo, ¿no? De todo eso, y es que es una enfermedad de transmisión social, está clarísimo, el machismo, es eso. Y luego nos lo ponen también difícil si queremos educar en igualdad, si queremos dar charlas de feminismo, de violencia y todo eso, no se les puede hablar tampoco a los niños de nada y nada, pues que siga todo igual, ¿no? En fin, igual o peor. El mundo nos lo pone muy complicado. Bueno, tú has sido policía, ¿no? Durante 14 años y queríamos preguntarte si tú personalmente crees que la policía actualmente está suficientemente sensibilizada y cuenta con la formación necesaria en cuanto a, sobre todo, a violencia de género y también pues tema de igualdad y todo eso. Ya nos gustaría. Sí, ¿verdad? No hay una formación y una sensibilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad adecuada
y para todo el mundo. Hay algunas unidades especializadas, no en todas partes, muy poco nutridas, porque a nivel de dentro de la policía, los compañeros y compañeras que trabajan asuntos de género son vistos como menos policías por los propios compañeros. Y esto es un problema largo de explicar, que tiene que ver con la construcción de la policía, de qué piensa la policía que es y para qué piensa la policía que está. La policía, hay una parte importante de la policía que piensa que es un contrapoder, y hay una parte importante de la policía que piensa que está para hacer y sostener el sistema como lo conocemos hasta ahora. Y eso es un problema, porque es un problema del ejercicio del poder sumado a una ideología, que es la ideología de derechas, que es de donde viene nuestra propia policía, porque no hubo una depuración cuando acabó el fascismo en España y murió el dictador. Hubo un cambio de uniforme, pero ninguno de los mandos, que incluso habían cometido asesinatos y que habían estado, pues eso, ¿no?, a las personas LGTB, por ejemplo, metiéndonos en la cárcel, no hubo ninguna purga dentro de la policía, sino que la policía siguió igual, con un cambio de uniforme. Eso indica que no hubo una depuración y que, por lo tanto, no hubo una democratización de la policía. Y esa no democratización de la policía da como resultado que tengamos unas corporaciones policiales que tienen dentro un alma que no es la esencia de una policía democrática, que una policía democrática es una policía que es un servicio público y que entiende que está para ayudar al ciudadano y para poner al ciudadano en el centro. Y los policías que estamos en ese paradigma de intentar cambiar eso dentro de la policía, pues somos castigados severamente. Yo, por ejemplo, sufrí persecución dentro de la policía hasta hace bien poco, ¿no?, denuncias de compañeros penales, expedientes pidiéndome 2 años de inhabilitación por un artículo de opinión que escribí, porque yo escribía sobre feminismo, recogidas de firmas dentro de la policía para echarme, de compañeros y compañeras. O sea, me han hecho de todo para que me fuera, cuando yo lo único que estaba hablando era de la necesidad de democratizar la policía. Yo nunca he hablado de la policía como un todo, en el sentido de decir, toda la policía es esto o es lo otro, porque no es verdad. Yo la amo, la policía. Tengo grandes amigos que siguen trabajando ahí dentro y a los que quiero mucho y a los que respeto, pero la policía tiene un alma que es contraria. O sea, la policía aún tiene un alma que es contraria a la democracia y hay que señalarla. Y ganar eso sale caro, pues porque no quieren, pero todos sabemos que la derecha en votos bebe de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y la reivindican como propia, que piensan que es suya. Y están muy equivocados. La policía no es suya. La policía es de todas y de todos, porque la pagamos con nuestros dinero, o sea, con el dinero de nuestros impuestos, y no es de la derecha ni es de la izquierda. La policía es de todos y de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y ahí hay un problema en España que nos pasa a nosotros y a Italia, que somos países pues que han tenido fascismos. El nuestro fue distinto, ¿no?, porque fue un franquismo, pero distamos mucho de países de nuestro entorno europeo que tienen policías mucho más democráticas. Estamos a años luz. Claro, además lo que dice es que, o sea, que también tiene que ser difícil desde, o sea, estando dentro de la policía, denunciar todo ese tipo de situaciones, porque yo, por ejemplo, y sé que mucha gente de mi entorno, todos alguna vez nos hemos encontrado a un policía que va con el uniforme y va subidito y se pasa, ¿no?, de ese poder que tiene. Y sin embargo luego está ese sector de policías que son honrados, que lo hacen para servir y te dicen no, porque la policía sí que queremos ayudar a los demás, no sé cuánto, y es difícil encontrar un discurso de una policía como tú que denuncie a eso que sí que pasa, o sea, que no es lo que lo veamos así desde fuera, sino que pasa realmente. Que hay muchos policías esta mentalidad todavía. Lo puedes decir, y cuando lo dices a nivel interno, pues ya todos se encargan de callar tu discurso. Pero cuando una figura pública, por así decirlo, que no me gusta decirlo así, pero sí, porque al final pues hay alguien a quien se conoce, ¿no?, entre comillas, y cuentas eso, ostras, ahí estás atentando, ¿no?, a la propia estructura. Y entonces ahí sí se suceden todo tipo de violencias, ¿no? Cuando tú tienes un micrófono y ven que la gente escucha lo que tú estás diciendo y saben, son conocedores de que eso es una verdad, pues ahí intentan callarte por todos los medios, ¿no? Y pues eso, cuando estaba dentro de la policía, a través del reglamento interno, me hicieron un bullying terrible pidiéndome, pues eso, la expulsión, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora, después la vía penal, cuando me fui me abrieron vía penal por todo, ¿no? Madre mía. Sí, y ahora pues ha dado un cambio de giro todo, pues porque al final estos señores y señoras que en su momento pues
me intentaron hundir, ahora son mis subordinados, ¿no? Porque yo soy concejala en el ayuntamiento y me deben obediencia y respeto. Y yo en esa justicia poética, de alguna manera intento pues acercarme a ellos, porque creo que nos tenemos que dar también la oportunidad de escucharnos, ¿no? Yo creo que lo que yo he dicho de la policía no es contra la corporación nunca, sino que es contra un cierto tipo de personas, porque hay mucha gente que no piensa así, pero que como hay un corporativismo mal entendido, se posiciona al lado de estos otros que sí piensan así, ¿no? Solamente por proteger un poco, digamos, a esa manada. Y eso hay que romper, ¿vale? Yo soy denunciante de corrupción, no sé si lo sabéis, denuncié pues unas irregularidades bastante serias en el caso Cursá, que es una historia muy larga, pero hay un corporativismo malentendido y hay un problema de la policía en el sentido de que ejerce su poder de manera a veces con un componente político importante. Uh-huh. Exactamente. Bueno, otro tema del que queríamos hablar, así ya por ir cambiando un poco, es el tema de los ciberdelitos de carácter sexual, que se sabe que durante esta temporada de cuarentena han aumentado de manera súper alarmante, como son el consumo de pornografía infantil, acoso sexual por redes sociales a menores. En fin, o sea, esto parece que está aumentando ahora que está todo el mundo metido en su casa, pues se ve que se aburre y se dedica a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se combaten este tipo de delitos? Pues es muy difícil porque las unidades de policía también que se dedican a esto, como te digo, están infradotadas, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen que ser cosas así como muy graves como para que se persiga. Uh-huh. Entonces yo, sobre todo la protección y la prevención que podamos hacer, ¿no? Pero los que tengáis adolescentes en casa y demás, pues sí, con mucho cuidado, porque sí, efectivamente, claro que utilizan las redes sociales para entrar en la casa de la gente, ¿no? Que ahora no puedes entrar en el estado de alarma, pero utilizan otras vías. Los agresores y los maltratadores y los violadores o sea, van a seguir operando y van a utilizar las herramientas que tengan a su alcance para seguir haciendo lo que ellos saben hacer y lo que les gusta, ¿no? Que es, pues eso, tener acceso forzoso a niños y a niñas muchas veces o a mujeres, ¿no? También hay muchas mujeres pues que a mí me ha llegado, ¿no? Hubo incluso una que escribió un libro, me lo hizo llegar, que fue estafada también por internet, ¿no? Así pues por un perfil que de alguna manera pues lo que hacía era dedicarse a eso, ¿no? A coger a mujeres que a lo mejor estaban más vulnerables y engañarlas y demás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, también sabemos que ahí está habiendo muchas estafas, etcétera. Bueno, pues es época de pillaje, es época de a río revuelto ganancia de pescadores y hay que tener mucho cuidado porque el ordenador o el teléfono es una vía abierta a que cualquiera pueda en un momento dado entrar a tu vida, ¿no? Entonces no podemos salir a la calle, pero esas agresiones siguen sucediendo. Que capten imágenes tuyas o imágenes de un menor o comprar incluso a personas que están en situación de vulnerabilidad imágenes de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Porque muchos de esos vídeos pornográficos que vemos, que esto de que la pornografía es consentida, todas son muy felices y están muy contentas de hacerlo, son vídeos que se hacen en países de fuera, no son donde hay mucha más impunidad y hay menores. O mujeres que claramente se las ve que están forzadas o que están bajo fármacos, ¿no? Y esto es una realidad. Por 20 euros a lo mejor te hacen 10 vídeos, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo que tenemos. De hecho, recordar que el vídeo de la violación de la manada de Pamplona fue el vídeo más buscado del año pasado en Internet. Entonces estamos rodeadas de psicópatas. O sea, si ese vídeo, que es un vídeo de una chica ebria violada por 5 señores ebrios en un portal y a la que después robaron y demás, fue el vídeo más buscado de todo un año. Ostras, estamos con un problema social gravísimo, ¿no? Porque ese vídeo fue buscado para masturbarse viéndolo, ¿no? La mayoría de los varones que lo buscaron por el morbo de ver una violación. O sea, ostras, qué heavy, ¿no? Qué miedo. Uh-huh. Totalmente, y asqueroso. Uh-huh. De hecho, estaban comentando, por ejemplo, he visto así algunos comentarios que iban mandando las espectadoras,
que por ejemplo una de las aplicaciones que más se está utilizando precisamente para llegar a menores y tal es la del TikTok, ¿no? Que se ha puesto súper de moda ahora con la cuarentena. Señores que se hacen pasar se meten, hablan con las niñas y al final pues hay que tener mucho cuidado. O sea, tú por ejemplo, ¿qué consejos le darías o a las adolescentes o a los padres y madres de adolescentes que están tan metidos en las redes sociales, que se exponen tanto? ¿Qué les dirías para que al final, dentro de lo posible, se pueda evitar todo este tipo de delitos? Pues a los padres y a las madres que en lugar de reñir lo que intenten es hacer mucha pedagogía. Aunque da rabia y a veces porque no hacen caso o lo que sea, con este tema ser lo menos estricto posible y buscar el espacio de diálogo, de compartir, de hablar, de que haya una confianza. Porque si no hay una confianza, probablemente le puede estar pasando algo y no lo va a contar. Entonces, claro, aunque sea difícil, que no deja de ser tu hija o tu hijo y lo que quieres es que te haga caso porque tú estás viendo el peligro, pero él en su cabeza o ella en su cabecita no lo entienden, no lo ven igual, sobre todo no ser restrictivos e intentar ese espacio de confianza, de diálogo y ese espacio pedagógico. Y luego, lógicamente, pues tener mucho cuidado con no enviar nada, ¿no? Que está claro que tiene que ser el que lo recibe el que no lo envíe ya, pero como sabemos que lo va a recibir y lo va a enviar, pues tener mucho cuidado a la hora de enviar según qué, porque, bueno, sabemos que la red pues es un cajón desastre, ¿no? Uh-huh. Que los mensajes tienen que ir dirigidos a que ellos no lo manden, porque es que tiene que haber una pedagogía que no vaya hacia nosotras y que parece que nos está penalizando todo el rato porque hemos mandado un vídeo. Claro. Pero, no, o sea, es que no, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, ya estamos viendo que lo que hablábamos, ¿no? Que, jolín, es que hay que trabajar mucho con los hombres para que empiecen ellos mismos también a cambiar según qué estructuras, que le toca hacerlo a ellos. Nosotros no lo podemos hacer por ellos. Y por nosotras ya nos hemos deconstruido y nos hemos construido de nuevo y ahora pues toca, claro, que ellos busquen su lugar, ¿no? Que busquen sus propios espacios, porque venir a los espacios feministas a repetir como loros lo que decimos nosotras, hombre, está bien un rato, ¿no? Pero yo creo que tienen que elaborar sus propios discursos, tener sus propios espacios también, porque aunque haya espacios mixtos está bien, pero que ellos se reúnan también para hablar de lo que les afecta y de cómo el patriarcado les hace daño a ellos también, y reconocer que muchas veces pues así como nosotras reconocemos que muchas veces hemos sido machistas y muchas veces a lo mejor antes de llegar al feminismo hemos cometido actos contra compañeras, ¿no? Pues porque inicialmente en ese momento no eras capaz de ver lo que había ahí. Uh-huh. Pues ellos también tienen que reconocer y que trabajar mucho sobre sí mismos. No vale con venir a las manifestaciones, quedarse detrás y repetir como un loro que quiere la igualdad, ¿sabes? Y luego... la igualdad tus amigos mandan pornografía por el WhatsApp y no dicen nada. Claro, no, pues, por eso, aliados tienen que ser aliados y tienen que generar sus propios espacios, insisto, tienen que reunirse entre ellos y hablar y establecer eso, ¿no? Y está funcionando bien, hay muchos hombres que se están sumando a eso y yo creo que vienen buenos tiempos en ese sentido. Y yo soy muy de espacios mixtos, pero también te digo que está bien que se lo monten por su cuenta y que no vengan solo a hacer preguntas y a que les enseñemos, que es que ya lo que nos faltaba, ¿sabes? Que la su propia... que lo compartan con nosotras. Yo también quiero saber muchas cosas, ¿no? De por qué y de cómo se sienten y no sé, que tengamos esa interacción. Uh-huh. Uh-huh. Genial. Bueno, ya queda poquito para acabar. No sé qué hora llevamos ni cuánto tiempo llevamos de entrevista. Bueno, vamos bien. Llevamos 3/4 de hora, parece que no, pero... Bueno, yo quería leer una cita que te sonará porque es tuya. O sea que esa ya la conoces. Dice así, ningún hombre muere con la ropa interior en la boca, ni con la ropa interior estrangulándole, ni semidesnudo y violado en un pozo o desnudo entre unos arbustos. Si un hombre muere así, es a manos de otro hombre. El problema es evidente. Es un tuit que es el que da comienzo a tu libro Vivas nos queremos, ¿no? Queríamos que nos contaras un poquito sobre tu libro, en qué momento decides escribirlo, por qué... No sé, cuéntanos un poquito el proceso. Pues ese tuit tuvo casi 3 millones de visitas. Wow, fue una barbaridad, me quedé súper impresionada y me nació de las tripas. Uh-huh. Porque en ese momento estaba el partido mega ultra hablando, ¿no? Y era como, por favor, ¿cómo pueden estar diciendo estas cosas? Y claro que la violencia tiene rostro de mujer, la víctima es una mujer generalmente y el agresor es un hombre. Uh-huh.
Muchas veces veréis, porque seguramente para contraargumentar os mandan vídeos o os mandan noticias de mujeres que han asesinado a sus maridos. Bueno, a mí me gustaría aclarar este punto para decir que muchas de estas situaciones son mujeres que están sufriendo violencia también machista o son mujeres que tienen problemas psiquiátricos, que es muy diferente a que un hombre o los hombres decidan seleccionar a la mitad de la población para ejercer sobre esa mitad una violencia concreta, ya sea en forma de abuso, de acoso, de insulto, de vejación, de menosprecio, de pagarle menos, etcétera, etcétera. O sea, nosotras sufrimos una violencia sistemática, ¿vale? Os mandarán pues muchas veces, las mujeres también pegan, las mujeres también. Mujeres que tienen problemas psiquiátricos, que acaban haciendo barbaridades, existen, eso es verdad. Pero eso no es una violencia selectiva hacia el varón. Eso es una mujer que tiene un problema psiquiátrico. Y muchas veces, y esto lo digo y me denunciaron por decirlo, y iré a juicio encantada porque se celebrará no dentro de mucho, muchas veces se procede a la detención de la mujer porque la policía entiende que eso es una pelea de dos, cuando en realidad no es una pelea de dos, es una agresión en la que ella se está defendiendo. Así que mucho cuidado con las estadísticas y con las cifras, porque es mentira. El otro día hubo también en el periódico salía que los vecinos habían conseguido avisar de una violencia machista. Y luego cuando leías, bueno, los vecinos habían llamado porque decían que había una pelea, y luego cuando les preguntan, dicen, es que ella decía, suéltame, no me pegues más, suéltame del pelo, no me tires más del pelo. O sea, ¿tú escuchas eso y entiendes que se están peleando? No, eso no es una pelea. Claro. Una pelea no es eso, una pelea es dos personas que están porfiando y que llegan a las manos, ¿vale? Pero una pelea no es que te estén pegando y tú te estés defendiendo o estés intentando quitártelo de encima. Entonces, muchas veces, infinidad de veces, cuando la mujer se defiende, es penalizada igual que el agresor y acaba detenida. Y esto es una vergüenza, esto no puede suceder. Y eso sucede cada día. Y es más, no quiero ahondar porque el tema es un poco extenso, pero cuando una mujer se defiende, normalmente, cuando la situación es muy grave, de violencia muy grave, la mujer para defenderse del varón necesita un objeto. No se va a defender con sus manos porque sabe que está perdida. En ese defenderse con un objeto ya no es homicidio, es asesinato. ¿Y qué diferencia? Y eso, hombre, pues hay una diferencia. Un homicidio es un acto que puede ser imprudente y que incluso puede no acarrear cárcel, y el asesinato es la pena máxima. No hay intención. Esto en Estados Unidos es corredor de la muerte en muchos estados. Y son mujeres que se estaban defendiendo, ¿eh? Ojo, hay estudios criminológicos acerca de qué pasa cuando una mujer se defiende. O sea, hace como un año, hubo una mujer en situación de prostitución que no quería realizar una práctica sexual determinada. El tipo cogió un cuchillo, ella le quitó el cuchillo y se lo clavó a él. Y esa señora entró en prisión. Yo ya le he perdido la pista porque esto fue una noticia que salió, ¿no? Y salimos todas allí de decir, ¿qué es esto, no? Bueno, pues esa señora entró en prisión. Bueno, vamos a ver, no lo mató, ¿vale? O sea, no fue un resultado de muerte, fueron lesiones graves. Pero, o sea, es que ella, lo que estaba contando y los testigos que escucharon lo que pasaba, era que es que iba a ser violada. Se estaba defendiendo. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que haya a lo mejor una impunidad total, eso hay que mirarlo bien, no se puede hablar tampoco tan a la ligera, ¿no? Pero no puede ser en ningún caso que tú acabes en la cárcel por defenderte. Para nosotros cualquiera que se pueda en su lugar, cualquier juez o jueza que se pueda poner en su lugar, o sea, si por eso falta un cambio en el Código Penal, porque el Código Penal es el resultado de unos señores que se sentaron a hablar de cosas que no tienen ni idea. Porque por mucho que sepan legislar, no tienen ni idea de lo que siente una mujer cuando la violan, del miedo que puede sentir una mujer que le puede embargar al ver que va a sufrir una agresión, o del miedo que sentimos o de cómo nos sentimos cuando nos violan. Y ese resultado de que se sienten allí 40 arabos morenos a decidir sobre nosotras es que tengamos un Código Penal que dice que un señor te droga y te viola después, y eso es un abuso y no es una violación. Cuando tendría que ser al revés, porque ese señor se ha ido a buscar una sustancia, te la ha metido en el vaso, ha esperado a que te duermas y luego te ha violado. Eso tendría que ser más pena, porque eso es alevosía, y en cualquier delito la alevosía está penada con más, salvo en las violaciones, que cambia el delito y es otra cosa, es un abuso, no es una violación. Qué casualidad, porque 40 nabos morenos se sentaron allí a decidir qué era más grave, si estar dormida y no enterarte. Hombre, por favor, es que esto es una vergüenza, esto tiene que terminar ya. Y hay un proyecto que tiene que ir al Congreso de los Diputados, que es un cambio en la ley, que se llama Ley de Libertades Sexuales, que yo creo que va a ser un paso hacia adelante. Ya está bien,
ya está bien. O sea, que es que ni siquiera puedes decir que te ha violado porque va y te denuncia, porque es un abusador, no un violador. Un señor que a lo mejor te ha hecho las 1000 vejaciones. Claro, ya. Porque estos señores decidieron que eso, pues no pasaba nada. Ya. Qué barbaridad. O sea, es que como no se le da una vuelta al Código Penal, que es lo más machista del mundo, y el sistema judicial también lo es, porque la sociedad lo es. El sistema judicial lo es, y el sistema policial lo es, y estamos todo el rato luchando contra titanes. Y esto hay que cambiarlo, lo vamos a cambiar nosotras, porque ellos no lo quieren cambiar. Porque no les conviene al final. Tienen un privilegio. Bueno, si una chica violada en un portal a un juez por 5 tíos, a un juez le parece jolgorio y regocijo, pues tenemos un problema muy grave. Yo no sé el tipo de pornografía que este señor debe visionar, si la visiona o no la visiona, pero desde luego si visiona pornografía me puedo imaginar de qué índole. Porque que a ti te parezca que esa aberración y esa brutalidad es jolgorio y regocijo y que era una cosa maravillosa, que se lo estaban allí pasando todo súper bien, y lo haga constar encima por escrito. Hombre, yo creo que estamos ante un peligro enorme, y es que esto tiene que cambiar, porque si no el nivel de desprotección es brutal. Y cuando lo narras y lo nombras desde dentro, pues se enfadan porque estás tambaleando el propio sistema, pero es que el propio sistema hay que hacerlo tambalear porque hay que derrocarlo y hay que tirarlo abajo. Así es. El futuro es feminista, dice la compa. ¿Cómo? Dice la compañera, el futuro es feminista. El presente y el futuro, claro que sí, compañera. Lo vamos a cambiar nosotras, sí, porque ellos no quieren. Sí, estaba viendo los comentarios y están todas como viniéndose arriba, ¿no? Con todo lo que estaban diciendo. Es que da rabia, es que dan ganas de salir a la calle y pegarle fuego a todo, de verdad, ¿eh? En fin. Bueno, y hablábamos de tu libro. Se va a cortar, lo tienen que guardar. Bueno, yo lo voy a guardar igualmente. Estábamos hablando de tu libro y qué impacto tuvo tu libro. O sea, en el momento que lo publicas, el libro de luego es un éxito, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar dentro del libro? ¿Qué es lo que nos cuentas ahí? Pues al final del libro hay un vídeo de autodefensa donde enseño varias técnicas para repeler una agresión, que muchas veces me decían que era violencia, ¿no? Los propios periodistas, y les tenía que explicar que defenderse nunca es violencia, que la violencia es la que nos hacen y nosotros lo que hacemos es defendernos. Y que era pues eso, una intención de ganar unos segundos o un pequeño espacio para huir, porque no es un libro que incite a quedarse en una pelea ni mucho menos, sino todo el rato buscar ese espacio para poder salir corriendo, ¿no? Que la clave, huir y salir corriendo, lo que yo no haría en ningún caso, pero vosotras sí. Entonces, un caso ¿os acordáis de Diana Kerr? Que fue asesinada, tirada al pozo, y no se pudo concretar si había sido violada o no, pero lógicamente sufrió una agresión sexual, porque ese fue el motor y el motivo, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Al cabo de unos días, que no encontraban al violador, pues intentó meter otra chica dentro de un maletero. ¿Os acordáis, no? Y la chica se zafó de él y consiguió salir del maletero. Solamente porque haya una sola mujer que con alguna de mis técnicas pueda salir de un maletero, sea maletero o sea otra cosa, de alguna situación de violencia, para mí ya vale la pena todos los ataques también que sufrí por el tema de publicar aquello, ¿no? Que bueno, hubo mucha reacción, que yo fuera policía y hablara en esos términos nunca ha gustado dentro de la propia corporación, etcétera, etcétera. Y nada, bueno, pues hay que seguir y hay que ponerle nombre y voz y palabra a la realidad, porque no estamos contando una cosa que sea mentira. Estamos contando algo que es totalmente cierto y que además es la punta de un iceberg. No estamos contando todo, no sabemos la magnitud ni el impacto real de toda la violencia que sufrimos. Porque también hay el trabajo infantil que tú hablabas antes, ¿no? En el seno de la familia. Hay muchas niñas ahora encerradas con los violadores, que son sus padres, sus primos, sus tíos. Las cifras son una barbaridad, ¿no? De la violencia que sufrimos las mujeres. Bueno, te iba a preguntar también qué era la autodefensa personal y qué consistía, pero más o menos ya nos lo has explicado, ¿no? Que al final es pues buscar siempre el zafarse y el salir huyendo y el evitar a toda costa lo que está claro que te quieren hacer, ¿no? Hay una serie de técnicas al final, pero invito en el libro sobre todo a tomar una decisión antes de que te pase. Porque si has decidido lo que harías si te pasa algo así,
pues lógicamente cuando recibes la agresión no has tomado una decisión previa, por lo tanto probablemente no reacciones. Esto como, por ejemplo, parece un poco así fuerte, ¿no? Pero el día que a mí me dieron la pistola, cuando yo empecé a trabajar en la policía, yo me dije a mí misma que si yo la sacaba de la funda no era para asustar a nadie. Yo nunca saqué la pistola para asustar a nadie, ¿vale? Entonces es una decisión previa que tú ya has tomado. Tú estás y tienes integrado en tu cabeza que si eso sale de su funda es porque la situación está extremadamente mal y vas a disparar. Entonces, el defenderte es algo que tú también tienes que tener decidido. Saber, yo dejaría, porque a mí me da miedo, yo no sería capaz. La mujer que decide que se deja, ¿no? Pero no le des, no te zafes, o sea, que si te vas a dejar, déjate. En cambio, si quieres luchar, no le des golpes, o sea, si quieres luchar, saca los ojos. Que son unas técnicas que son unas técnicas muy sencillas que están en el libro, ¿no? Porque no puedes dar un golpe porque vas a recibir un puñetazo tremendo. Entonces, si tú lo tienes integrado, lo tienes decidido, buscas el hueco con la contundencia de lograr ese espacio. No empujar o hacer cosas que al fin y al cabo pues no vas a lograr quitártelo de encima. Todos esos aspavientos, ese intentar irte es porque tú no has decidido lo que vas a hacer. Y decidirlo en el momento es muy complejo. Por lo tanto, bueno, hay una técnica que fue muy controvertida, que fue el piquete de ojos, y yo explicaba hacerlo cómo se podía hacer de diferentes maneras, ¿no? Claro que sí. Si la justicia prefiere que acabemos dentro de un pozo, boca abajo, y muertas o asesinadas, o con una enfermedad venérea embarazadas de nuestros agresores, yo creo que hacer presión en la cuenca de los ojos es una buena técnica para lograr que el agresor sienta dolor y podamos salir huyendo. Muy bien, pues más o menos hemos terminado. Lo último que te queríamos preguntar era que qué le dirías tú personalmente a aquellas chicas que quieren trabajar en los cuerpos de seguridad, a aquellas chicas que quieren ser poli. Pues me escriben muchas, pues que lo hagan, que si tienen ilusión que entren y que no se dejen cambiar por el entorno, porque van a ver una policía que se niega en general, que se niega a una evolución y a una democratización muchas veces, y que se junten con compañeros que la respeten y que con los que trabajar tranquilas, y que sobre todo que no cambien, que no dejen que todo el entorno acaben minando sus ganas de transformar el mundo y de transformar nuestra sociedad en algo mejor. Así que animarlas sobre todo a que entren, claro que sí, y a que no se dejen masculinizar, porque muchas veces la propia policía te pasa un rodillo por encima y te acaba masculinizando, y ya cambia tu discurso y cambia mucha cosa, ¿no? Y entender que lo que tú ves como policía se ve a través de una cerradura, es un mundo muy pequeño. Tú estás viendo los conflictos sociales, no estás viendo toda la sociedad en general. Si te quedas solo con eso, entras en una fase terrible, que te vuelves racista, te puedes volver muchas cosas, porque lo que estás viendo es una parte muy pequeña que atañe a los conflictos sociales. La policía está para resolver conflictos. Por lo tanto, eso no es la realidad, eso es una pequeña parte del mundo, ¿no? Y que se busquen muchos amigos fuera de la policía, que no hagan de la policía su único mundo, porque entonces ahí sí que pueden estar bastante perdidas. Buenos consejos. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista. Hemos terminado, esperemos que os haya gustado a todas. Vamos a ir cortando, que además nos han avisado de que nos quedaban pocos minutos, y a ver si lo podemos guardar. Y lo subiremos a YouTube también para que lo podáis ver cuando queráis, compartir con amigas, familiares, amigos, etc. Pues venga, bueno, gracias por abrirnos la puerta. Y salud sobre todo, lo más importante, ¿vale? En estos momentos. Exactamente. A cuidarse. Y República. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias otra vez. Encantada. A vosotras. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Chao.